En este momento hay que hablar más de la economía, pero esto lo vamos a incluir también dentro del estudio de opinión que en un convenio firmado a finales de 2020, Mega Noticias y el ITESO han estado llevando a cabo. Ya le hemos presentado la primera entrega del mismo y hemos estado desmenuzándole la segunda entrega en estos días de la semana en curso. Aspectos que son importantes para usted, pero que también considera deberían de ser la prioridad para quienes aspiran a los cargos públicos en nuestro país. Para ampliar el tema económico, ¿qué le parece si sumamos a la conversación al maestro Manuel Flores, director del Centro Universidad Empresa de ITESO, quien le agradezco que esté esta mañana con nosotros? Muchas gracias, maestro, por acompañarnos y hablar justamente de este aspecto económico que reveló el estudio de opinión que realizó ITESO en colaboración con Mega Noticias. Primero, darle la bienvenida, gracias por acompañarnos. Y de entrada, considerando los resultados que vimos, ¿qué nos dice la gente? ¿Qué sienten ellos respecto a su economía? Considerando algo, el tema de la pandemia que impactó tanto en 2020. Claro, muy buenos días, Francisco, el auditorio. Sí, efectivamente, el objetivo de este segundo estudio que llevamos a cabo en colaboración con ustedes fue conocer, previo al proceso electoral, algunos de los elementos que pudieron haber incidido significativamente en la población. Uno de ellos fue el problema de la pandemia. Bueno, en principio, cabría decir que el estudio arrojó unas prioridades claves para la sociedad, ¿no? La seguridad y la salud están por encima de la cuestión económica. Eso es un indicador del contexto que se está viviendo a nivel nacional. Pero también nos arrojó otros elementos importantes, como por ejemplo el hecho de que alrededor del 50% de la población en su economía familiar se vio afectada pues durante el año que transcurrió desde 2020 a la fecha, ¿no? Pero también es verdad que 40% de estas personas encuestadas afirman no haber tenido ningún cambio significativo en su economía familiar. Y alrededor del 9% incluso mejoró su situación económica. Esto es relevante porque nos habla pues de circunstancias en dos polos, podríamos decir, pero que nos dice también las estrategias de sobrevivencia que la población pudo tener. En segunda instancia, algunas de las informaciones nos muestran que se aprecia también que a pesar de esta situación negativa, las personas buscaron alternativas a su situación económica. En primer lugar, con 38% de los encuestados nos afirman que buscaron una segunda opción de empleo. Y con 34% que decidieron incursionar tal vez en algún negocio, algún emprendimiento, o que buscaron empleo si no lo tenían. Es decir, que a pesar de las circunstancias, como es muy común en las crisis en México, o en los contextos de crisis, la población busca alternativas económicas, ¿no? Por otra parte, quisiera comentar que ligado a lo anterior, probablemente el hecho que las personas hayan buscado alternativas de opciones de ingreso, está el tema de que precisamente fueron las mujeres quienes tuvieron quizás el efecto más negativo según la encuesta. Alrededor del 55% de las mujeres encuestadas afirmó haber tenido una situación de empeoramiento. Pero sin embargo, un valor interesante es que también en la misma proporción fueron ellas quienes tuvieron las iniciativas de crear nuevos negocios o de buscar alternativas familiares. Hay que recordar que desde hace ya mucho tiempo el INEGI ha mostrado que más o menos más del 30% de los hogares en México son dirigidos por mujeres, ¿no? Y que fueron en este contexto y de acuerdo con la encuesta quienes tuvieron esta iniciativa. Ahora, en el contexto de esta problemática económica, se puede decir, y también como resultado de la encuesta, que las expectativas de la población están centradas en la generación de empleo. Las candidatas y candidatos deberán trabajar en ese sentido, en la generación de programas de apoyo a las pequeñas empresas y la generación de empleo. Curiosamente, y a pesar de que ha sido una política importante en los últimos años, la inversión extranjera directa ha sido una alternativa para la generación de empleo. Sin embargo, no parece que esta segunda encuesta sea precisamente una prioridad en la visión de las personas, sino que más bien piensan en situaciones más directas, más concretas y más prácticas, como es programas de apoyo a la familia o el apoyo a micronegocios para su arranque o a los que ya están operando, ¿no? Es lo que te podría decir en general. No sé si tengas alguna pregunta, Francisco.
Sí, maestro, y le agradezco mucho el repaso que nos brinda de lo que fueron estos resultados de la encuesta. Devolviéndonos un poco a lo que dijo la gente en lo del último el año, de cómo se ha visto la situación económica familiar, el 40% señaló que es igual su economía, pero tomando en consideración el tema y el aspecto económico y la situación que atraviesa México, y ya que atravesaba antes de la pandemia, decir igual no significa que sea bueno. Puede ser que esté igual, pero en deterioro. Efectivamente, exactamente. Podemos decir que la respuesta puede reflejar que las condiciones no han mejorado. No tenemos la información precisa, pero sí podemos asegurar que puede haber sido esa una de las razones por las cuales afirmaron que sigue igual la situación. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que las acciones que tomaron la población sí fue en favor de la búsqueda de un equilibrio en su economía familiar. Y eso lo podemos verificar con los resultados. Y vaya que sí, sobre todo porque buscaron negocio, buscaron hacer un nuevo negocio, pero buscaron empleo, y eso es algo también habla de que no se quedaron quietos, pero también habla de que sí se vieron obligados a hacer varias cosas, ¿no? Sí. Sin embargo, también INEGI sacó un estudio de la situación económica geográfica el año pasado, y hasta más o menos el mes de septiembre afirmaba que dentro de los sectores de las micro y pequeñas empresas no había habido reacciones de búsqueda de alternativas, en alrededor de un 40% en el estado de Jalisco y a nivel nacional del 37%. Efectivamente, la resiliencia no ha sido generalizada, ha sido diversificada. Incluso podemos hablar en términos regionales como resultado del estudio que fue el centro y el occidente del país quienes apreciaron una situación de empeoramiento, contrariamente al norte, quienes afirmaron que habían tenido una situación de mejora o igual, es decir, que quizás también afecta en términos de las condiciones regionales la estructura económica de las familias y de los sectores económicos. Interesante todo lo que nos sigue demostrando este estudio de opinión, y seguiremos nosotros desmenuzando para que más se comprenda. Muchas gracias, maestro, por habernos acompañado, y pendientes de futuras ocasiones de poder platicar con usted. Muchas gracias, muy buen día.